El concepto de RAG es simple. Tienes un montón de información de tu empresa o de alguna base de conocimiento que quieres que tus agentes o tus chatbots usen, pero es mucha. Entonces no cabe en la ventana de contexto de los LLMs o de la gente. Entonces hay que hacer de alguna forma que de toda esa cantidad de información el LLM o el agente pueda obtener lo necesario para responder la pregunta que le están haciendo. Hay un RAG que se le llama el RAG ingenuo o naive en inglés, que es básicamente lo que te explican todos los youtubers y los blog posts, porque es lo más fácil de hacer y es rápido para sacar un prototipo, no a producción, un prototipo rápido para mostrar cómo funcionaría esto. ¿Cuál es el RAG ingenuo o naive? Supongamos tenemos un montón de texto que puede ser un PDF o un doc o un texto plano, un montón de conocimiento. Lo que te dice el RAG ingenuo es que agarres el texto y primero lo separes en chunks fijos de tokens o de caracteres. Luego tienes esta división y dices ya voy a dividir aquí, voy a dividir aquí, voy a dividir aquí, voy a dividir aquí. Luego agarras estos pedazos, los conviertes en embeddings y los guardas en una base de datos de vectores. Luego el usuario te hace una pregunta, agarras la pregunta, también la conviertes en embedding y vas a buscar en los chunks que están en la base de datos cuál tiene más similitud para luego pasárselo al LLM. Esto es ingenuo y en producción no te va a funcionar. Va a fallar el día 1 cuando usuarios reales empiecen a ocupar tu app. En este video te voy a explicar técnicas de RAG avanzado que yo uso en producción con los agentes que he hecho para distintas empresas, que funcionan bastante bien y en verdad son técnicas que tienes que usar sí o sí, porque RAG ingenuo no te va a funcionar. Si necesitas poner un poco más de inteligencia en el RAG, en las distintas partes. Y te voy a explicar cuáles son. Pero primero te voy a explicar también por qué el RAG ingenuo falla. Imaginemos tenemos este base de conocimiento que es un producto ficticio que se llama Nimbus Cloud. Y es una base de conocimiento súper pequeña, que en verdad cabe en la ventana de contexto, pero es para ejemplificar por qué falla el RAG naive. Vamos a empezar a separar. Imagina, separamos en chunks y ponemos este chunk, después cortamos y el siguiente chunk, después cortamos y el siguiente chunk. Y aquí imagino que ya ves el primer error de esto, por qué va a fallar. Porque si agarramos chunks, pedazos fijos de, digamos, 100 tokens o 100 caracteres, como sea, cualquiera de los dos caracteres, separar por número fijo de caracteres o número fijo de tokens, es un mal método. Porque imaginemos que el chunk parte aquí, empieza aquí, termina acá. Entonces tienes un chunk que dice esto y corta la información a la mitad. Después el siguiente chunk termina acá. Entonces te queda un chunk que se va a embeber, va a entrar en la base de datos en el espacio de vectores y va a decir esto. Y después el otro va a decir que incluye 1 terabyte de almacenamiento, 5 usuarios, bla, bla, bla. E incluso va a quedar con el plan Enterprise después del punto. Entonces queda muy raro. Es como las ideas no se terminan, se cortan a la mitad. Esto hay que pensar siempre que estos chunks tienen que embeberse en un espacio de vectores, que es un espacio de muchas dimensiones donde cada vector tiene una semántica, un significado. Entonces, el significado de esto que se corta acá va a ser raro. El significado de esto que se corta acá quizá va a incluir, quizás va a estar más cerca de Enterprise, pero en verdad está hablando de Pro. Entonces es raro. Eso es lo primero. Con chunk ingenuo, cortas en partes que dejan la información rara, sin contexto o con contexto erróneo. El segundo error es que a veces la búsqueda semántica no es necesaria o no es lo suficientemente buena, cuando en verdad nos sirve más tener match exactos. Aquí, por ejemplo, en esta sección, si un usuario hace la pregunta, aquí está, pregunta por error 4021, porque la aplicación le está arrojando ese error. Dice, sale un pop-up, alerta, error 4021, así tal cual. Si estás con embeddings y semántica, tal vez toda esta parte va a quedar almacenada en un embedding, esto que estoy marcando. Y esto semánticamente, ¿qué significa? Son errores. Tal vez te va a devolver esto, y te va a devolver esto, y te va a devolver otra parte donde hable de errores. En fin, la semántica con palabras exactas, conceptos o nombres, es menos útil que buscar a la antigua como un buscador común que busca por el match de las palabras. Entonces, en este caso particular, que el usuario te está preguntando por el ER4021 textual, funciona muy bien buscar simplemente por el match de esto, buscar por el keyword. No, está. Buscar esto en el chunk
en que esté esta palabra exacta, devolver ese chunk. Y ahí el LLM va a poder leer el error. Y la tercera razón de por qué falla en la búsqueda RAG naive es por los usuarios, las preguntas que hacen. Que a veces la pregunta que hace el usuario no es fácil de hacerle match semánticamente con la base de conocimiento. Voy a explicar en detalle más adelante por qué cuando dé la solución de esto. Un ejemplo fácil sería si un usuario te hace dos preguntas en una. Por ejemplo, te dice, ¿qué integraciones tengo en Pro y cuánto cuesta ese plan? Son dos preguntas. Bien, ahora vamos a ir a ver las técnicas avanzadas de RAG. Vamos a empezar por el chunking, que tiene que ser más inteligente. Primero vamos a empezar por el chunking semántico. El chunking semántico significa que los chunks se van separando o el texto se va separando en partes donde cada parte tiene un sentido de una idea clara, contenida. No se separa, no es que se corte en medio y que la idea no se termina de decir, queda un pedazo más adelante y cosas así. ¿Cómo funciona? Tiene dos pasos. Uno, se empieza a separar, bueno, siempre hay que limpiar los PDF o los documentos que tengas de cosas como los títulos, por ejemplo, si esto va en el chunk, no tiene sentido. Este quizás sí, aunque quizás no, quizás solo nos interesa esto. En verdad, en todo esto depende mucho de tus documentos. Eso es lo que muchos no quieren aceptar, pero hay un trabajo manual súper arduo, bueno, no súper, quizás solo arduo al principio, donde tienes que agarrar los documentos y trabajarlos y ver qué técnica es la mejor y cómo separarlo y todo eso. No es, lamentablemente, no hay una varita mágica o un script mágico en que le pasas cualquier PDF, cualquier documento, cualquier libro y te lo separa de la mejor forma. Esa es la primera regla. Hay harto trabajo y depende de cada documento. Bueno, semantic chunking. Imaginemos que esto parte aquí y lo va dividiendo en oraciones. Puede ser que separa agarra este párrafo y lo va separando por oraciones, corta este, después corta este, después corta este, después corta este. Cada una de estas oraciones las convierte en un embedding semántico y luego va comparando con la siguiente si es que la diferencia de similitud, por ejemplo la diferencia de coseno, si es que están muy alejados en el significado, en la semántica, o si es que no es tanto, y de acuerdo a eso lo agrega al chunk general o no. Ejemplo, agarramos lo convierte en embeddings. Cuando digo lo convierte es el script que tienen ustedes, el Python o lo que sea que estén usando cuando empiezan a procesar los documentos. Esto se lo pasan a su programa, a su app, en la función chunking semántico y va a empezar a dividir el texto por oraciones, o tiene que hacer eso. Agarra esta oración, la convierte en un embedding que tiene, no sé, dirección hacia allá. Acuérdense que los embeddings son vectores. Agarra la segunda oración, la siguiente a esta, la vuelve a convertir en un embedding y compara con la anterior. ¿Es muy diferente o no es tan diferente? Ahí tiene que haber un corte, un threshold para decidir eso. Entonces en este caso dice Nimbus Cloud ofrece tres planes, hay un vector, la siguiente es el plan starter, bla bla bla. Esto no es muy distinto, está hablando del mismo tema, planes. Entonces el algoritmo de chunking semántico dice, estas son bastante parecidas, voy a unirlas. Después sigue avanzando, siguiente oración. El plan bla bla, también habla de planes, no es tan distinta, voy a unirlas. Después la siguiente oración es esta, el plan Enterprise incluye soporte prioritario, bla bla, ahí llegaste acá. Lo convierte en embedding y compara con la anterior. ¿Es muy distinto? No sabemos, habría que ver el corte, porque si bien sigue hablando de los planes, empieza a hablar ya aquí empieza a hablar del soporte. Entonces quizás decide, imaginemos que la diferencia con el chunk anterior, con el vector anterior, pasa el rango, así que dice, este es otro tema. Y empieza a hacer otro chunk. Y así. Después llega acá. Para dar debajo un plan, entra, y aquí es totalmente distinto. Ya no habla de soporte. Entonces dice, ok, esto está muy distinto a la oración anterior. Vamos a empezar otro chunk. Y así va. Es el chunking semántico y la verdad es que funciona muy bien. Cuesta un poco más de dinero porque tienes que estar convirtiendo en vectores cada oración y también se demora un poco más, pero es bien efectivo. Y este proceso uno debería hacerlo una vez, mientras tu documentación o tu base de conocimiento no cambie tanto. El siguiente es el chunking por estructura. Este es bien intuitivo y también es uno de mis favoritos. Se refiere a que hay que separar el documento
en las separaciones que ya tiene. Por ejemplo, acá hay una separación clara entre estas secciones. Esto sería un chunk, esto sería un chunk, esto sería un chunk, esto sería un chunk y así. Por aquí tengo otro documento, vamos a ver. Por aquí tengo un PDF de Anthropic que habla de Zero Trust para agentes, cosas de seguridad. Pero bueno, imaginemos que queremos hacer una base de conocimiento de este PDF que tiene, ¿cuántas páginas? 36, no es tanto. Pero bueno, en el chunking por estructura, lo que haríamos sería agarrar esta misma estructura. Si vemos la tabla de contenido, ya está separado en partes. Tenemos Building for the Next Thread Landscape, es una página. Podemos decir, ok, este va a ser un chunk. Podemos decir, esto va a ser otro chunk. Esto va a ser otro. Eso es una forma. Lo otro es que tú puedes decir, ok, estos chunks son muy grandes. Voy a tratar de usar chunks más pequeños y de acuerdo al documento, este va a ser uno. Pero aquí este va a ser otro y luego este va a ser otro. Después voy aquí abajo y este va a ser otro, este va a ser otro y este de aquí abajo va a ser otro. Como digo, este es muy efectivo porque usa el orden natural de quien sea que escribió esto, que ya hizo el trabajo de separarlo semánticamente las ideas de las partes. Ahora, este requiere un poco más de trabajo de cómo separar esto para que sea de forma automática. Hay muchos parsers, por ejemplo hay uno muy bueno que se llama Docling, que te puede ayudar a esto. Entonces te va sacando los párrafos, después dice, ah, esto es un nuevo header, un encabezado. Y cuando detecta un header dice, es una nueva sección. Entonces la idea conceptual es separarlo por secciones, pero de ahí cómo hacerlo programáticamente depende del lenguaje y la librería o el script que ustedes tengan. También se puede hacer a mano. Perfectamente podrías ir agarrando esto, copiándolo y pegando la mano. Es decir, este es un nuevo chunk, este es un nuevo chunk. Para 36 páginas no te vas a demorar tanto. Entonces hay que ver qué es lo que más conviene. Esas son un par de técnicas avanzadas de chunking. También hay otras, pero por ahora creo que eso es suficiente y te va a dar muy buenos resultados. Y la siguiente parte es respecto a la búsqueda. Primero ya resolvimos el chunking, que queda perfecto, queda ideal, no perfecto, queda ideal. El siguiente paso en RAG, es la búsqueda, cómo mejorar la búsqueda. Y aquí es algo que les mencioné, que a veces la búsqueda semántica no es necesaria o no es la mejor. Entonces usamos búsqueda híbrida. Y esto normalmente es con el algoritmo BM25, que pueden buscarlo en más detalle a qué se refiere, pero es básicamente lo que hacen los buscadores, que es indexar los documentos o los chunks con el número de frecuencia de una palabra. Entonces si yo busco, vamos a ver aquí el ejemplo si yo quiero buscar ER4021, ese término exacto probablemente no va a estar en ningún chunk excepto en el que incluya este error. Entonces la frecuencia va a ser 1. Entonces ahí está. Ese es el documento o el chunk número 1 que va a devolver. Y no hay más porque es la pregunta, es el término exacto. Si buscamos Enterprise, ¿dónde está? Acá. Si alguien busca por Enterprise, la pregunta es como, ¿qué incluye? El usuario está preguntando, ¿qué incluye el plan Enterprise? La búsqueda semántica va a sacar los chunks que hablen del plan Enterprise. Y la búsqueda léxica va a buscar por la palabra, el keyword Enterprise. Y va a también sacar los documentos que hablen de eso. Los va a rankear de acuerdo al algoritmo BM25. La cosa es que esto una búsqueda híbrida es como atacar la pregunta por dos lados. Nuevamente, si alguien pregunta cuál es el plan Enterprise, va a devolver dos listas. Una que va a ser la semántica con los chunks, listas de chunks que incluyen esto, Enterprise o el que incluye el plan Enterprise. Y la otra lista es con los documentos o los chunks que buscó básicamente como un Google, donde el keyword estaba presente. ¿Qué se hace con esas dos listas? Se usa algo que se llama Reciprocal Rank Fusion o RRF, perdón, que tienes dos listas. Una que va a incluir los documentos que encontró por la búsqueda semántica y la otra lista que es los documentos, los chunks que encontró con la búsqueda léxica. Entonces agarras el primer chunk y va a decir, este chunk aparece en la lista en la posición 3. Entonces su puntuación es 0,06. En la lista léxica dice, el mismo chunk aparece en la posición 10. Entonces su puntuación es 0,003. Después sumas esos dos números y te da un valor. Y luego comparas todos los chunks con ese valor de las cosas sumadas. Espero se haya entendido. Si no, pueden preguntármelo. Pero si buscan en Google o le preguntan a
ChatGPT. Reciprocal Rank Fusion es un algoritmo súper simple. Ya, entonces, búsqueda híbrida para solucionar la búsqueda. Luego tenemos la siguiente técnica de búsqueda, que es re-ranking. Que si quieren hacer una cosa, solo una cosa, y notar una mejora en la búsqueda de los documentos, pueden hacer re-ranking. Con eso ya van a mejorar mucho su rank. ¿Qué es re-ranking? Re-ranking RAG. Vamos a ver aquí. Voy a usar este material de alguien. Re-ranking es la idea de re-ranking. Es súper fácil de entender y ya tiene todo el sentido. Tú buscas primero entre tus embeddings, todos tus embeddings, y te va a devolver 20. Por ejemplo, buscaste lo de qué incluye el plan Enterprise. Y te devolvió tu algoritmo base, tu script base, 20 embeddings que tienen similitud con la pregunta. Pero de esos 20, probablemente muchos no tienen tanto sentido. Por ejemplo, en la lista de 20 embeddings que te devolvieron, el que está en la posición 15 responde mucho mejor la pregunta, pero como la pregunta fue preguntada de una forma extraña, que en verdad decía qué incluye el plan Enterprise, y el Word y cómo está formulado en el texto, dice el plan Enterprise te permite, o dice los features del plan Enterprise son. Entonces, la pregunta que hizo el usuario o cómo la hizo no se alinea tanto como está en la base de conocimiento. Por lo tanto, este chunk que tenía la información justa quedó en la posición 15, que es bien abajo. Y probablemente se pierda ese chunk porque tú vas a cortar en los primeros 5. Entonces, aquí es donde entra el ranking. Tú le vuelves a pasar estos 20 al algoritmo, al modelo de ranking, más la pregunta. ¿Y qué es lo que hace el ranking? Es reordena estos 20 y dice, mira, en verdad, el que está en la posición 15, que es como sale acá en este diagrama, el que está en la posición 15, o aquí abajo 15, es más relevante para tu pregunta, así que lo paso arriba. Y reordena esos 20 y dice, mira, ahora los 5 primeros sí que son los más relevantes. ¿Cómo funciona esto por debajo? Es bien técnico que la respuesta técnica es que la búsqueda vectorial usa un modelo B-encoder y el re-ranker usa un modelo cross-encoder. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente que en el embedding, cuando tú haces los embeddings, tú no tienes la pregunta. Tú cortas el documento en embeddings antes de lanzarlo para que tus usuarios pregunten. Entonces tienes todos tus embeddings guardados en la base de datos previo. Después el usuario viene, hace la pregunta, eso tú lo conviertes en embedding y comparas. Ya, re-ranking, tú le pasas la pregunta más el documento o más los chunks. Entonces mete la pregunta más los chunks o el documento juntos para ser analizados por el modelo. Entonces puede comparar inmediatamente. ¿Se entiende? En uno tú haces el embedding inicialmente, hace un mes atrás, el documento lo conviertes en embeddings, luego el usuario hace la pregunta y esto no tiene mucha relación hasta ese momento en que comparas la similitud, pero los convertiste por separado. En el re-ranker tú tienes el documento y metes la pregunta y todo junto lo conviertes en embeddings. Por eso da mejor resultado. El único problema es que es un poco más lento y es más caro, así que por eso se hace con los chunks que te devuelve la primera búsqueda, los 20 y no los 1000 que tienes guardados. Para hacer esto existen varios modelos. El más famoso es Cohere, que es una llamada a una API. Tú usas el modelo de, a ver si está aquí, Products Re-rank. El ranker, una llamada a una API, le pasas la pregunta, los chunks y te devuelve el documento ordenado con una métrica para saber cuál tiene más valor. Hay varios otros, si tú buscas Re-ranker Models. Pinecone tiene otro y demás que hay otros. Hay unos también que son locales, si quieres usarlo, pero no son tan buenos. Pero bueno, depende de ahí de tu caso de uso. Ya, siguiente. Re-ranking. Luego, la siguiente técnica avanzada es de cómo el usuario hace las preguntas. Que estos son uno de los cambios que más me gustan porque son divertidos de hacer. Entonces, 5. Los usuarios pueden que hagan preguntas de una forma rara y no te vas a dar cuenta hasta que tu app esté en producción. Primero es Query Rewriting, que es reescribir la pregunta. Por ejemplo, volvamos a nuestro documento de ejemplo
Y imaginemos el cliente, el usuario pregunta cuáles son los planes. Y el bot o el agente le dice, ok, va a buscar, entiende los planes, le dice está el Starter, el Pro y el Enterprise. Y luego el usuario le dice, ¿cuánto cuesta el último? ¿O qué incluye el último? Entonces la pregunta es, ¿qué incluye el último? Por sí sola esa pregunta no dice nada. Tiene que leer la conversación anterior, los mensajes, para saber. ¿Qué es lo que hace este query rewriting? Es que en este caso, en vez de decir que incluye el último, el query rewriting sería que incluye el plan Enterprise. Esto se hace con un LLM que tú le dices reescribe la pregunta del usuario para que sea más legible o bla bla bla, lo que tú quieras. Entonces le puedes pasar en el prompt una lista de keywords de tu empresa para saber a qué se está refiriendo. Y que lo que hace es que agarra la pregunta del usuario o la conversación. Generalmente se le envía los últimos 5, 6, 7 mensajes. Y le dices, reescribe la pregunta del usuario para bla, bla, bla. Entonces va a agarrar la conversación, la pregunta y va a hacer un rewrite. Lo va a reescribir de la forma que sea más fácil buscar en tu base de conocimiento. También este es súper útil y yo diría que por defecto hay que hacerlo, porque los usuarios pueden preguntar de formas muy raras. Pueden incluso preguntar con faltas de ortografía o typos o usar palabras que no están en tu base de conocimiento. Por ejemplo, algo que me pasó hace poco, que teníamos un bot en Telegram que ayuda a buscar en la base de datos de una empresa sobre distintas métricas. Entonces, hay una función que ayuda al LLM a buscar por recaudación. Entonces, todo habla recaudación. La función, la descripción, todo. Pero llega un usuario y pregunta por cuál fue la palabra que usó. Creo que usó ingresos o algo así. Una palabra distinta que, claro, que no hace match directo con todas las que estábamos usando. Por suerte tenemos reescribimos la pregunta del usuario basando los conceptos que están en la base de datos o en la base de conocimiento. Entonces, el usuario preguntó por ingresos. No recuerdo si fue ingresos, fue algo más raro. Pero bueno, imaginemos pregunta por dame los ingresos de la última semana. Y el paso por el query rewriting está con un prompt que le dice al que reescribe esta query, estos son los conceptos que manejamos en la base de datos o en la base de conocimiento. Por ejemplo, dice recaudación, 2 puntos. Ingresos, revenue, ventas, cosas así. Entonces, cuando reescribe la pregunta, ya sabe que en vez de decir ingresos, va a decir recaudación. Así que query rewriting. Después tenemos uno que se llama, este no lo he usado mucho, multi-query, que tienes una pregunta y se generan 5 preguntas. También es bien intuitivo, el usuario hace una pregunta y tu LLM o algo en el medio genera más preguntas. Entonces por eso se llama multi-query. En vez de usar una directa e ir a buscar, la pregunta la agarras y la conviertes en 5, 3 o 3 preguntas. Y vas a buscar los documentos con esas 3 preguntas. Esto lo que hace, abarca más. Básicamente eso es. En el caso que hablé recién, el usuario pregunta, dame los ingresos de la semana pasada. Este multi-query puede que también genere, dame las ventas de la semana pasada y dame la recaudación de la semana pasada. Estas 3. Cada una de tus preguntas van a recolectar documentos o chunks relativamente distintos. Quizá la pregunta 1 agarra el documento 300 o el chunk 300 que la pregunta 2 y 3 no agarró. Entonces ahí hay más variedad. Y luego al final puedes usar un re-ranking o simplemente pasar los top 5 y generar la respuesta y simplemente hay más información para que el LLM pueda generar la respuesta. Luego tenemos la siguiente técnica que es una muy curiosa que se llama HIDE, que voy a pegar acá el significado. Es Hypothetical Documents Embedding. El usuario hace una pregunta y en vez de buscar por tu pregunta, tú buscas generas una respuesta ficticia y con eso buscas. Es bien curiosa, bien creativa también y también hace sentido. Vamos a mover esto aquí. Ahí está. ¿Por qué? ¿Cómo funciona? Por ejemplo, yo le pregunto, ¿dónde está el documento de prueba aquí? Por ejemplo, la pregunta del usuario es, ¿en cuánto tiempo responden si mi plan es Enterprise? Tú agarras esa pregunta y generas una respuesta ficticia con un LLM, sin conocimiento, lo cual puedes usar simplemente Haiku o un modelo pequeño, porque necesitas que invente algo. Por fin puedes usar las alucinaciones a tu favor. Entonces, la respuesta ficticia que va a generar con esta pregunta puede ser, la respuesta en plan Enterprise es en 30 minutos o es en 24 horas. Esa es la respuesta ficticia.
Entonces tú embedes, generas un embedding de esa respuesta y con eso vas a buscar a la base de datos de vectores. Si uno lo piensa bien, funcionaría mejor que la pregunta, porque a veces la pregunta, el embedding de la pregunta no tiene nada que ver o es menos relacionado con el embedding que está guardado a la respuesta. ¿Se entiende? Si tenemos dos oraciones, una que es ¿cuál es el tiempo de respuesta del plan Enterprise? Y tenemos otra que es el tiempo de respuesta es 30 minutos. ¿Cuál creen que va a estar más cerca? Va a ser más igual a la respuesta el plan Enterprise incluye soporte, bla, 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 en menos de una hora. La respuesta es ficticia, ¿cierto? Porque está más relacionada. Eso es básicamente el principio de este hide. Y ahí el último, que también es súper útil y yo lo ocupo bastante, es el descomposición. Composición. Que como su nombre lo dice, es descomponer la pregunta en varias. Esto también recomiendo que lo hagan sí o sí. Y esto es muy sencillo. Si el usuario pregunta, por aquí tengo una de esta. Si alguien pregunta, ¿qué integraciones tengo en Pro y cuánto cuesta ese plan? Aquí hay dos preguntas en verdad. Entonces tú le pasas un LLM y le dices, separa la pregunta del usuario en varias preguntas, si es que tiene sentido. Si el usuario solamente pregunta cuánto cuesta el plan Pro, no hay que separar nada. Pero si el usuario pregunta estas dos cosas, hay que separarlo en dos preguntas. ¿Qué integraciones tengo en Pro y cuánto cuesta el plan Pro? ¿Por qué? Eso claramente esta pregunta completa, si la vas a buscar directo en el embedding, te va a entregar información rara. Quizá te va a incluir mucho más, va a tener mucho más peso las integraciones porque están primero y el cuánto cuesta va a estar en otra, no lo va a considerar, puede formarse no sabemos qué puede pasar. Es mejor separarlo. ¿Qué integraciones tengo en Pro? Para buscar todo relacionado a eso. ¿Cuánto cuesta el plan? Todo relacionado a eso. Después puedes juntar los chunks y pasárselo al LLM para que genere la respuesta final. Incluso decirle, el usuario hizo dos preguntas. Estos son los chunks que la responden, y esta otra pregunta, y estos son los chunks que la responden. Y te aseguro que la respuesta va a ser muy, muy buena. Ya hay una técnica final que es más nueva, y van a entender por qué es más nueva, que se llama RAG agéntico, que es el agente decide, que todavía es un poco experimental. Hay algunos frameworks, pero es experimental. Puedes hacerlo tú mismo en Python porque, por ejemplo, ¿cómo funciona esto? Uno, si el usuario dice, hola, ¿cómo estás? El RAG agéntico o el agente de RAG dice, ¿necesito buscar información para responder esto? No, es un simple saludo, respondo. Después, el usuario hace otra pregunta, ¿cuál es el plan Pro? ¿Cuánto vale el plan Pro? Y este RAG agéntico va a decir, mira, ¿necesito buscar información? Sí. ¿Qué información necesito buscar? Es referente a los precios de los planes. Y ahí quizá hay otra parte de este agente de RAG que dice de dónde sacar o aplica alguna de estas otras técnicas. Y finalmente, en verdad, lo importante de este RAG agéntico, lo nuevo, es que evalúa la respuesta. Dice, esta fue la pregunta del usuario y esta es la respuesta que generé. Y la evalúa, dice, ¿realmente responde la pregunta? Y te dice, y se forma un loop, los famosos loops. Te dice, sí, la responde, todavía en la banda. Y si es que dice no, va a buscar de nuevo más. Lo cual, la verdad, en teoría, debería potenciar mucho tus respuestas o tu sistema. Porque tienes a alguien analizando la respuesta en ese mismo momento. Lo único sí que es más caro. Porque vas a tener una LLM que tiene que ser inteligente, quizás con razonamiento, para analizar si es que la respuesta que le estás dando tiene sentido o no, o responde la pregunta. Si es que no, tiene que ir nuevamente a buscar más o hacer algo más. Un poco más caro, pero si tu sistema necesita realmente respuestas exactas o responder bien, por ejemplo, un sistema para abogados, de leyes o de medicina, un RAG agéntico es muy valioso. Y bien, esas son las técnicas avanzadas de RAG que les puedo contar. Vamos a resumir aquí. Tenemos las de chunking, que es chunking semántico y chunking por estructura. Tenemos las de búsqueda, que es búsqueda híbrida, re-ranking. Y luego tenemos todas las que son de la query, que es el query rewriting, multi-query y hide y descomposición. Y finalmente hay una nueva técnica avanzada surgiendo que es el RAG agéntico. Ahora, puedes aplicar todo esto, pero lo importante es tener visibilidad de si están funcionando o no. Entonces siempre tienes que, una rama muy importante de lo que es ingeniería de IA, evaluar. Si no estás evaluando tu RAG,
no vas a saber si es bueno o malo, o si agregas otra técnica, si mejora o empeora. Para eso tienes que aprender evals en RAG, y para eso mira este otro video donde explico en detalle cómo evaluar tu arquitectura de RAG. Nos vemos en la próxima y suscríbete y que tengas un buen día, o noche, o tarde. Adiós.